Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Agropecuarias, Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable, materia de Sociología Rural. Somos el equipo número 2 y estamos conformados por Rosales Morales Diana Guadalupe, Herrera Maldonado Aranza, Vargas Pérez Atsiri Yasmín, Doris González César, Trejo Rojo Erendi Iraíz, García Serrano José Eduardo, García Álvarez Carlos, Hernández Cordero Carlos y López Bazán José Manuel. Y nosotros presentaremos del artículo 90 al 133 de la Ley Agraria. Comenzaré por el capítulo 3 de la Constitución de Nuevos Ejidos. En este bloque generalmente nos indican las características necesarias para la constitución de un ejido, donde participarán 20 personas y cada una de ellas nos donará o nos expropiará un pedazo de tierra. Una vez que todos estén de acuerdo, se va al Registro Agrario Nacional y legalmente ya será una tierra ejidal. Una vez que estos beneficiados estén de acuerdo, todos nos protestarán algún beneficio o uso para estas tierras ejidales. Título tercero de la expropiación de bienes ejidales y comunales. Para entender este título, primero es necesario definir tres conceptos. El primero, expropiación. Se dice que la expropiación es el acto administrativo mediante el cual el Estado va a privar a una persona de un bien o un derecho de manera total o parcial. Como bienes ejidales se entienden los terrenos, cuerpos de agua, entre otros bienes que son propiedad de la población del ejido. Entre estos bienes también se incluye algunos instrumentos de trabajo que puedan ser utilizados para satisfacer alguna necesidad colectiva. Los bienes comunales son tierras, cuerpos de agua, entre otros bienes que son patrimonio del núcleo de la población y estos también son propiedad del ejido. Este título comprende tres momentos. El primero nos habla acerca de las causas por las cuales se puede realizar una expropiación. Entre estas destacan tres. La primera es por la explotación y tratamiento, así como la conducción del petróleo. La segunda es por la construcción de carreteras, puentes o alguna obra hidráulica. Y la tercera es por el establecimiento o la conservación de algún servicio. Este puede ser electricidad, agua o algún servicio de comunicación. Estas causas van a tener en común otorgar un beneficio mayor a la sociedad. El procedimiento de expropiación es el segundo momento del que nos habla este título, y este señala que la expropiación de estos bienes debe ser únicamente por mandato presidencial. En este decreto que será emitido se van a estipular las causas principales de la expropiación, los bienes que se desean expropiar, así como también la indemnización correspondiente por la expropiación de dichos bienes. Esta expropiación debe ser solicitada a la Secretaría de la Reforma Agraria. Una vez que sea solicitada, se va a establecer en el decreto una indemnización para los ejidatarios que sean afectados por la expropiación o, en su defecto, para el ejido. La indemnización va a ser asignada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, y esta va a evaluar de cuánto es la indemnización que merece cada ejidatario o, en su defecto, el ejido por la expropiación de estos bienes. Una vez que se ha establecido esto, el decreto se va a oficializar y se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente se le va a comunicar al núcleo de población ejidal la expropiación de estos bienes. Las propiedades que desean ser expropiadas no pueden ser ocupadas sin antes haber sido pagada la indemnización que le corresponde a cada ejidatario o al ejido, a menos que los dueños, que en este caso serían los ejidatarios, estén conscientes y den la autorización de que estos bienes sean utilizados. La indemnización va a ser depositada a través de un fideicomiso, que va a ser un contrato mediante el cual se le va a otorgar a una institución la propiedad o titularidad de uno o más bienes, incluso también de derechos. El fideicomiso al que será depositada la indemnización es el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Ninguna institución puede otorgar el permiso para que se ocupen estas tierras, aun cuando esté en el proceso de expropiación. Durante el proceso de expropiación no se pueden ocupar estos terrenos o bienes mediante los cuales se está llevando a cabo la expropiación.
La indemnización por expropiación de parcelas o de tierras parceladas también puede ocurrir. Esta indemnización va a ser otorgada a cada ejidatario según la porción de terreno que le corresponda. En caso de que no se tenga claro cuál es la porción de terreno que le corresponde a cada uno, va a intervenir la Procuraduría Agraria para conciliar los intereses de cada ejidatario. Y aún en caso de que esta Procuraduría no pudiera dar solución, va a intervenir el Tribunal Agrario, que tendrá que resolver este problema. Y bueno, por último, nos señalan la forma en la que se puede revertir la expropiación de un bien ejidal o un bien comunal. Y esto es que cuando los bienes expropiados se usan para un fin diferente al que se estableció en el decreto presidencial, este puede ser revertido de su expropiación, o también cuando aún pasados más de 5 años después de que se realizó la expropiación y no se ha cumplido el propósito por el cual el bien fue expropiado, también puede ser reversible este proceso. El Fideicomiso, Fondo Nacional de Fomento Ejidal, tiene la capacidad de ejecutar estas acciones para que los bienes que han sido expropiados puedan regresar a sus antiguos propietarios y queden nuevamente en su poder. El capítulo 5 de las comunidades emite ciertos procedimientos para que los ejidos agrícolas se puedan reconocer como una comunidad. Algunos de estos procedimientos son las acciones agrarias de restitución para las comunidades que han sido despojadas de su propiedad, al igual que una resolución mediante un juicio voluntario que se emite por el Estado comunal, y así como el procedimiento de conversión de ejido a una comunidad. A los ciertos ejidos que han sido aceptados como comunidad se les tiene que reconocer la existencia de un comisariado, la protección de las tierras comunales y también los derechos y obligaciones que tienen las personas que habitan la comunidad. Posteriormente, a la comunidad se les va a determinar el uso y la división de las tierras. Y por otra parte, se le va a dar los derechos de la parcela a cada titular y pueden hacer uso de su parcela adecuadamente. Continuando con el capítulo 5 de las comunidades, en el artículo 102 al 107 se hace mención sobre que en casos de que no exista asignación de parcelas individuales, se presumirán iguales mientras que no se pruebe lo contrario. Asimismo, menciona que los ejidos que decidan adoptar el régimen de comunidad podrán hacerlo con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción 13 del artículo 23 de esta ley. Las comunidades que quieran adoptar también el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea con los requisitos previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley. Para la administración de las comunidades se pueden establecer grupos o subcomunidades con órganos de representación y gestión administrativa, así como diversas formas organizativas, sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la asamblea. También se menciona que las tierras correspondientes a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en términos de la ley que reglamenta el artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 27 constitucional. Y bueno, para todas las comunidades son aplicables todas las disposiciones que para los ejidos prevean esta ley y en lo que no contravenga lo dispuesto en este capítulo. Título 4 de la Sociedad Rural. Trata sobre el ejido constituye en uniones, es decir, que un elegido, si así lo desee, podrá formar al mismo tiempo parte de 2 o más uniones de ejidos en el acta constitutiva que tenga la estatus de la unión. Deberá otorgarse ante Fedatorio Agrario Nacional, a partir de la cual la unión tendrá personalidad jurídica. Sujeto será integración de los recursos como humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de sistemas de comercialización, y cualquier otra actividad económica tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren con unión de estos, se escribirán además en los registros públicos de crédito rural o de comercio. Hola, mi nombre es Carlos García. En el título 5 de la propiedad individual de las tierras agrícolas, ganaderas y forestal, en los artículos del 115 al 119, nos hace mención acerca de los latifundios que quedan estrictamente prohibidos, englobando
que las tierras agrícolas se definen como suelos utilizados para la siembra, suelos agrícolas como suelos utilizados para la cría de ganado y tierras forestales para el uso de bosques y selvas. Se les considera pequeñas propiedades si su extensión no rebasa de los siguientes límites. 1. 100 hectáreas si se destina al cultivo distintos a las fracciones, lo que es el 1 y el 2. 150 hectáreas si se destina al cultivo del algodón y 300 hectáreas si se destina al cultivo del plátano, café, hule o nopal. En este caso también puede englobar lo que es el cultivo o los cultivos de los frutales. También nos hace mención que se le considera pequeñas propiedades forestales a cualquier clase que no exceda de las 800 hectáreas. Se considera propiedad ganadera aquella que no exceda las 500 cabezas de ganado. La superficie que ha sido modificada y a solicitud de su propietario hacia Secretaría de Ganadería y Agricultura obtendrá un título de agostadero. Las propiedades ganaderas que pasen a ser de uso forestal, aún así contengan más de 800 hectáreas, seguirán considerándose como pequeñas propiedades. Las propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como ganaderas aun cuando se emplee la agricultura en ella, cuando las superficies sembradas no excedan a lo que dice conforme al artículo 117 y lo cosechado sea destinado para la alimentación del ganado. Título sexto. De las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Las disposiciones de este título solo son aplicables a las sociedades mercantiles, sociedades civiles, el ejido o los ejidatarios, y tienen que tengan propiedades agrícolas, forestales y ganaderas. Las sociedades mercantiles o sociedades civiles no podrán tener propiedades agrícolas, forestales o ganaderas con una extensión mayor al 25 veces la propiedad individual de cada sociedad y deben cumplir con 3 requisitos principalmente. El primer requisito que deben cumplir es que los individuos que integren la sociedad deberán participar directamente o a través de otra sociedad. El objetivo solo está en limitarse a la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, forestales y ganaderos. Y su capital social deberá ser igual al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales, de acuerdo con el valor de la tierra al momento de la compra o de la venta. Bueno, también las acciones o partes sociales no gozarán de privilegios sobre la tierra, pero sin embargo los titulares de dicha acción tendrán el derecho de recibir tierra en pago. Y por otra parte, ningún individuo directamente o a través de las sociedades podrá poseer más acciones de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que equivalga a una superficie mayor a las 25 veces la propiedad individual de cada sociedad. Siguiendo con el título sexto de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, ¿a qué se refiere este título en las sociedades? Se refiere a que ningún extranjero puede tener una participación que exceda del 49% de las acciones o de las partes sociales de serie T. Se dice que en el Registro Agrario Nacional tienen una sección especial en la que se escribirán todas las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. También se tendrá el conocimiento de la superficie, linderos y colindancias de los predios agrícolas, ganaderos o forestales, además de todos los documentos o información que sean necesarios para vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este título y que prevea el reglamento de esta ley. Cuando una sociedad rebasa el límite de extensión territorial permitida por la ley, la Secretaría de Reforma Agraria ordenará a la sociedad en un lapso de año o año y fracción que se debe de ajenar al exceso o regular su situación. También nos dice que serán anulados todos los contratos y actos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie T.